Hola mi querido hermano, Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, Diego Larco. Hoy 17 de mayo celebramos a San Pascual Bailón. Acompáñanos. Think about the times you let me go. Falling through the... San Pascual Bailón. El martiriólogo romano nos dice que San Pascual Bailón fue un hombre de maravillosa inocencia y de vida austera, a quien proclamó la Santa Sede patrono de los congregos eucarísticos y de las cofradías del Santísimo Sacramento. No podemos menos de maravillarnos de este humilde fraile, sencillo, que nunca fue sacerdote, cuyos padres eran campesinos y cuyo nombre era apenas conocido en el oscuro pueblo de Español donde nació. Presida actualmente desde el cielo las imponentes asambleas de los congregos eucarísticos. Gracias al Padre Jiménez, hermano en la religión superior y biógrafo del santo, poseemos bastantes noticias sobre los primeros años de su vida. Pascual nació en Torrehermosa, en las fronteras de Castilla y Aragón, el día de Pentecostés, como en España se llama esa fiesta, la Pascua de Pentecostés. El niño fue bautizado con el nombre de Pascual. Los padres de Pascual, Martín Bailón e Isabel Jubera, formaron una piadosa pareja de campesinos muy modestos. Prácticamente no poseían más que un rebaño de ovejas. Pascual empezó a trabajar como pastor a los 7 años, primero al cuidado del rebaño de su padre y después al de otros rebaños. En esa ocupación trabajó hasta los 24 años. Probablemente la mayor parte de los incidentes que se cuentan de él en aquella época de su vida son legendarios, pero hay entre ellos uno o dos que son verdaderos. Así, por ejemplo, Pascual, que nunca había ido a la escuela, aprendió solo a leer y a escribir, pues ansiaba poder rezar el oficio parvo de la Virgen, que era entonces el libro de las oraciones de los laicos. A pesar de que las veredas eran muy pedregosas y estaban cubiertas de cardos, Pascual no usaba sandalias, vivía muy pobre, ayunaba con frecuencia y llevaba bajo su capa de pastor una especie de hábito religioso. Cuando no podía asistir a misa, se arrodillaba a hacer una oración durante largas horas, con los ojos fijos en el lejano santuario de Nuestra Señora de la Sierra, pues donde se celebraba el santo sacrificio. 50 años más tarde, un anciano pastor que había conocido a Pascual en aquella época atestiguó que más de una vez, en esas ocasiones, los ángeles llevaron el Santísimo Sacramento al pastorcito con la hostia suspendida sobre un cáliz para que pudiese verla y adorarla. También se cuenta que San Francisco y Santa Clara se aparecieron a Pascual y le dijeron que había de ingresar en la orden de los frailes menores. Más convincente que este es el testimonio que se al escrupuloso sentido de justicia del pastorcito. El daño que causaban sus ovejas de cuando en cuando en las viñas y sembrados le preocupaba tanto que insistía en compensar a los propietarios y con frecuencia lo hacía así de su propia bolsa, aunque ganaba muy poco. Sus compañeros le respetaban por ello, pero encontraban que eran muy exagerados sus escrúpulos. A los 19 años, Pascual pidió por primera vez la admisión en la orden de los frailes menores descalzos. Por entonces vivía aún San Pedro de Alcántara, el autor de la austera reforma que había poblado los conventos de monjes fervorosos. Probablemente los frailes del convento de Loreto, que no conocían a aquel joven procedente de un pueblo a 300 kilómetros de distancia, no estaban muy seguros de su firmeza y demoraron la admisión. Algunos años más tarde le recibieron en el convento y muy pronto comprendieron que Dios le había puesto un tesoro entre las manos. Aunque toda la comunidad vivía en el fervor de los primeros años de la Reforma, el hermano Pascual se distinguió pronto en todas las virtudes religiosas. Muy probablemente, los biógrafos del santo exageran un tanto en sus elogios, pero la descripción que el padre Jiménez nos dejó de su amigo
tiene toda la sencillez de la verdad. La caridad de Pascual maravillaba aún a aquellos hombres tan mortificados que compartían con él las austeridades de la vida y de la regla común. El santo se mostraba inflexible en cuestiones de conciencia. Se cuenta que un día, cuando ejercía el oficio de portero, se presentaron dos damas que querían conversarse con el padre guardián. «Dígales que no estoy», le ordenó éste. «Les diré que vuestra reverencia está ocupado», respondió Pascual. «No», insistió el guardián, «dígales que no estoy». Entonces el hermanito replicó humildemente y respetuosamente: «Padre mío, no puedo decir que vuestra reverencia no está, pues eso sería una mentira y un pecado venial». Dicho esto, volvió tranquilamente a la portería. Estos chispazos de independencia, que iluminaban de vez en cuando la monotonía de los catálogos de virtudes, nos permiten asociarnos por momentos a la realidad de aquella alma tan fervorosa y tan transparente. Da gusto leer las ingenuas mañas de que el santo se valía para conseguir de cuando en cuando alguna cosa mejor para los pobres y los enfermos, y saber que las lágrimas asomaban a los ojos de aquel hombre austero y poco comunicativo cuando tenía ocasión de palpar la miseria de los otros. Aunque San Pascual nunca reía, no por ello dejaba de ser alegre. Su piedad y su espíritu de penitencia no tenían nada de triste. El padre Jiménez narra que en cierta ocasión, cuando el santo se hallaba solo en el refectorio, poniendo la mesa, uno de sus hermanos se asomó por una ventanita y le vio ejecutar una deliciosa danza frente a la estatua de la Virgen que presidía en la sala, como un nuevo juglar de Nuestra Señora. El curioso fraile se retiró sin hacer ruido. A los pocos minutos entró en el refectorio y pronunció el saludo habitual: «Alabado sea Jesucristo», y encontró a Pascual radiante de alegría, que su recuerdo le estimuló en la devoción durante varias semanas. El padre Jiménez era nada menos que el provincial de los alcantarinos en la época de mayor fervor de la reforma de San Pedro. Nos dejó este autorizado testimonio con estas palabras: «No recuerdo haber visto jamás una sola falta en el hermano Pascual, aunque viví en él en varios de nuestros conventos y fuimos compañeros de viaje en 2 ocasiones. Ahora bien, el cansancio y la monotonía de los viajes dan fácilmente ocasión de descuidarse un poco en la virtud». Pero el rasgo más conocido de San Pascual, por lo menos fuera de España, es su devoción al Santísimo Sacramento. Muchos años antes de que empezasen a organizarse los congresos eucarísticos y de que el santo fuese nombrado patrono de ellos, el padre Salmerón escribió una biografía titulada Vida del Santo Sacramento, San Pascual Bailón. Pascual era, para sus hermanos en religión, el santo del Santísimo Sacramento, porque acostumbraba pasar largas horas arrodillado ante el tabernáculo con los brazos en cruz, ya que el padre Jiménez, el primero de los biógrafos de San Pascual, decía que el santo hermanito, en cuando tenía un momento libre, se dirigía presurosamente a la capilla y que su mayor delicia era ayudar en una misa tras otra, desde muy temprano. Al terminar las maitines y los laudes, cuando el resto de la comunidad se retiraba a dormir, San Pascual se quedaba con frecuencia arrodillado en el coro, y ahí le sorprendía la aurora, dispuesto a ayudar a las misas que iban a celebrarse. No podemos citar aquí las largas y sencillas oraciones que el santo rezaba después de la comunión, tal como las dejó escritas el padre Jiménez. Dicho autor supone que el mismo San Pascual las había compuesto, pero la cosa no es tan clara. San Pascual tenía un cartapacio que él mismo se había fabricado con trozos de papel, que él encontró en el basurero. En él había escrito, con su hermosa letra, algunas oraciones y reflexiones que él compuso o que había encontrado en sus lecturas. Se conserva todavía uno de esos cartapacios. Probablemente San Pascual tenía 2,
Poco después de su muerte, algunas de las oraciones de los cartapacios llegaron a oídos del beato Juan de Ribera, que era entonces arzobispo de Valencia. El beato quedó tan impresionado que inmediatamente pidió una reliquia de aquel hermanito lego que había llegado a un conocimiento tan profundo de las cosas divinas. El padre Jiménez le llevó la reliquia y el arzobispo le dijo: «Ah, padre provincial, las almas sencillas no están robando el cielo. No nos queda más que quemar todos nuestros libros». A lo largo, el padre Jiménez replicó: «Señor, los culpables no son los libros, sino nuestra soberbia. Eso es lo que deberíamos quemar». Según parece, San Pascual, el santo de la Eucaristía, sufrió una vez, y en propia carne, los feroces ataques con los que los protestantes manifestaban su odio a los sacramentos y a los católicos. Había sido enviado a Francia a llevar un mensaje muy importante al padre Cristóbal, destacado erudito y bretón, que ejercía entonces el cargo superior general de los observantes, en aquella época en que las guerras de religión estaban en su apogeo. Era una locura atravesar Francia vestido con el hábito. Resulta muy difícil explicarse por qué los superiores escogieron a aquel sencillo hermanito lego, que no sabía una palabra de francés. Tal vez pensaban que su sencillez y confianza en Dios era más eficaz que otros métodos diplomáticos. San Pascual desempeñó con mucho éxito su misión, pero sufrió muchos malos tratos y en varias ocasiones se salvó de la vida casi por milagro. En una población fue apedreado por los hugonetes y recibió una herida en un hombro que le hizo sufrir toda la vida. Según cuentan casi todos sus biógrafos, empezando por el padre Jiménez, en Orleans fue sometido a un interrogatorio acerca del Santísimo Sacramento. El santo confesó valientemente la fe y venció a sus adversarios en una disputa pública, gracias a la ayuda sobrenatural de Dios. Entonces los hugonetes le apedrearon nuevamente, pero ninguna de las piedras dio en el blanco. Confesaremos que no nos inclinamos mucho a creer que San Pascual haya realmente tomado parte en una disputa pública formal. San Pascual murió en el convento de Villarreal un domingo de Pentecostés a los 52 años de edad. Expiró con el nombre de Jesús en los labios, precisamente cuando las campanas anunciaban el momento de la consagración en la misa mayor. Inmediatamente el pueblo empezó a venerarle como santo, por los numerosos milagros que habían obrado en vida y que siguió obrando en el sepulcro. Probablemente las autoridades eclesiásticas decidieron introducir rápidamente su causa por razón del número de milagros. Pascual fue beatificado en 1618, antes que el mismísimo San Pedro de Alcántara, quien había muerto 30 años antes que él y había reformado la orden a la que Pascual perteneció. Tal vez uno de los factores a los que se debe atribuir la rapidez de la beatificación del santo hermanito es que en su tumba se oyeron durante 2 siglos unos golpecitos, que el pueblo interpretó muy pronto en un sentido portentoso. Los biógrafos del santo consagran largas páginas a los golpecitos y a sus interpretaciones. San Pascual fue canonizado en el año de 1690. Dios te bendiga, mi querido hermano. Que San Pascual Bailón ruegue por nosotros. Un abrazo fuerte y recuerda que Cristo cuenta contigo. Hola, mi querido hermano. Suscríbete a Un Juanito en el Mundo. Dale a la campanita. Dios te bendiga.